es la Revolución Mexicana? El que marca un parteaguas para empezar a hablar de un movimiento revolucionario que es Francisco I. Madero. Y este famoso lema de sufragio efectivo, no reelección, que es importante que un político cumpla con un periodo, si es un sexenio, un trienio, pero no más. Y esto es producto resultado de la revolución porque Porfirio Díaz llevaba ya 30 años en el poder. La entrevista a Krillman fue fundamental porque ahí nos damos cuenta de que México se había quedado estancado en esta visión decimonónica del siglo XIX, porfiriana, porque, insisto, a Porfirio Díaz hay que verlo en su tiempo, en su contexto, en su espacio. Porfirio es un personaje importante, incluso podría decir trascendente, del siglo XIX. Y la gesta revolucionaria, la Revolución Mexicana, ya es un fenómeno de inicios del siglo XX. La Revolución Mexicana es la primera gran revolución en el mundo, incluso antes que la Revolución bolchevique o rusa, protagonizada por Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Entonces, estamos hablando de un fenómeno inédito en el mundo y una gran transformación. Y entonces, a través de esta entrevista con Krillman, nos damos cuenta que México necesita un cambio. Y aparece la figura de Madero pidiendo un cambio, una transformación y de que haya elecciones efectivas en nuestro país. ¿Por qué un 20 de noviembre? ¿Qué tiene que ver el 20? La aparición de la publicación de una obra de Francisco I. Madero, en donde lo que está reclamando es que México necesitaba un cambio. Justo ese día. Justo ese día, y entonces ahí es cuando nosotros empezamos a hablar de la Revolución Mexicana, porque es la figura, digamos, la figura que impulsa el movimiento. Hay mucha discusión respecto a qué pasó con Francisco I. Madero. Él era un conciliador, por ahí también tenía una parte relacionada con la superstición, con la magia, con la... ¿Chamanes se puede decir? Digamos más bien como estas personas que se dedican un poco como a comunicarse con el inframundo, ¿no? O con los otros mundos, y era una persona muy supersticiosa, pero en realidad quizás su gran defecto es que al ser un demócrata era un hombre demasiado confiado. Además de Zapata, yo pienso que el otro gran personaje de la Revolución Mexicana, hablemos de personajes que realmente estaban reivindicando las causas de los campesinos. México era un país rural. Las ciudades todavía como tal no se conformaban y las luchas eran precisamente por el campo, por el agro. Y entonces en el norte surge el centauro, que es Francisco Villa, conocido por su acta de nacimiento como Doroteo Arango, que se convierte en bandolero. Otra vez aparece el tema de las mujeres. Es lo que te iba a decir, como Pancho Villa con sus dos mujeres, ¿no? A la orilla, esto sí es verdad. Pero hay que hacer, sí, no, tuvo más de 23 esposas, pero hay que partir de un hecho que marca la vida de Francisco Villa, y es que su hermana fue mancillada y fue violada, y entonces, como reclamo, Villa a justicia al hombre que mancilla a su hermana, y a partir de ahí es perseguido y se convierte en un bandolero que a salto de mata pues empieza a organizar un movimiento muy importante. Y bueno, y se convierte en uno de los personajes centrales de la Revolución Mexicana. Y en el sur aparece Emiliano Zapata con su lema de tierra y libertad.